Vicente se comprometió el día en que los periodistas me acercaron micrófonos para preguntarme qué sentía. Él, bueno, era como un patriarca al pie del muro imperial de la capital. Durante esos 8 años con él, nadie creyó en nosotros. Su madre, cada vez que me veía, me llamaba actrizuela, con desdén. Ese grupo de amigos le aconsejaba a sus espaldas: solo es una pequeña celebridad, juégatela un rato y ya está. Y Vicente, jugando con su encendedor, bromeaba: ¿de qué tienes miedo? No la voy a casar de verdad. Yo miré a la cámara de la entrevista y respondí lentamente: aunque no lo conozco mucho, esto es algo bueno. Le deseo una feliz boda. El video se volvió viral en internet. Vicente tomó un jet privado y voló esa misma noche del norte al sur. Capítulo 1. Cuando recibí el premio a Mejor Actriz Protagonista, la noticia del compromiso de Vicente inundaba todos los medios. En las noticias del móvil, solo aparecía su nombre, nunca su imagen. Las noticias sobre Vicente jamás mostraban directamente a la persona, pero la mezcla de verdad y rumor no podía frenar el morbo del público, porque, en esos 8 años, gracias a mí, siempre aparecía de forma ambigua en la vista del público. Con el apodo de «el patrocinador de Julieta», todos se divertían en el desprecio, y en esa diversión esperaban verme caer desde las alturas. Julieta, dicen que conociste al señor Vicente a los 18. ¿Es cierto? Julieta, después de tantos años con él, ¿por qué no terminaste casándote? ¿Fue porque su familia no te aceptaba? ¿El señor Vicente anunció su compromiso justo hoy para humillarte a propósito? ¿Ustedes estaban juntos? ¿Entonces significa que él te dejó? ¿Tu ruptura con ese magnate fue por el escándalo de «las manos tomadas» de hace medio mes? Mis ojos recorrieron lentamente sus rostros febriles. Sus miradas parecían querer despellejarme para arrancar noticias más explosivas. Vicente, comprometido hoy, con una sonrisa impecable en mi rostro, los miré de vuelta. El Vicente del que ustedes hablan y yo, no somos tan cercanos. De todos modos, un compromiso es un evento feliz en la vida. Le deseo una feliz boda. Frente a la cámara, repetí lentamente: feliz compromiso, señor Vicente. Ellos se deleitaban diseccionando cada palabra, como detectives buscando pruebas para espiar secretos. Devolví el móvil a mi agente, que me miró con preocupación. En internet dicen que el señor Vicente te dejó, y que ahora tus oportunidades caerán en picado. Tú sabes que no entiendo mucho de su trasfondo, solo que nadie puede enfrentarse a él. Con alguien así, si decide hablar en tu contra, aunque acabes de ganar un premio, lo pasarás mal. Me sentía agotada. Respondí en voz baja: hermana Eli, no te preocupes tanto, yo nunca te arrastraría hacia abajo. Ella sonrió con incomodidad, los labios temblorosos, sin añadir más. Nadie creía que en esos 8 años nosotros fuimos como una pareja común, de la ambigüedad al enamoramiento, del amor apasionado a la ruptura desgarradora. Capítulo 2. Vicente tenía unos ojos fríos y solitarios, tan intensos que, cuando se posaban en ti, en un instante podías sentirte reducido al polvo, pero no era intencional. Era simplemente su naturaleza, una indiferencia innata hacia todo y todos. La primera vez que miré dentro de esos ojos, pensé instintivamente, en medio del bullicio del mundo, ¿cuánta pasión puede tener alguien que siempre permanece al margen? En 2012, de principio a fin del año, corría por todas partes la profecía del fin del mundo de los mayas. Viejas canciones resonaban en cada esquina, y en los campus la película «Eres la niña de mis ojos» desataba una ola de fervor. Tenía 18 años, mi 18 ardiente e impulsivo, sin miedo a nada, esa edad ingenua en la que creía que el amor verdadero podía vencerlo todo. Fue entonces cuando conocí a Vicente. En ese tiempo, estudiaba y, al mismo tiempo, trabajaba en empleos de medio tiempo, además de correr de un set de filmación a otro tratando de conseguir audiciones. Cuando un supuesto inversionista posó su mano tosca sobre mi muslo, me levanté de inmediato y le lancé mi bolso a la cabeza. Abrí la puerta y corrí hacia afuera. Detrás de mí, alguien gritó: «perra asquerosa, deténganla». Yo forcejeaba y gritaba, en la situación más desesperada, cuando una voz grave y algo ronca sonó: si la chica no quiere, ¿no lo oíste? La voz era ligera, casi indiferente, pero surtió efecto al instante. Él apenas me dirigió una mirada fugaz, como si hubiese visto a un perro golpeado en la calle y, de buen humor, decidiera intervenir. Estaba apoyado contra el alféizar de una ventana en el pasillo, los codos hacia atrás, recostado con pereza. El viento soplaba desde afuera, moviendo su flequillo oscuro. La camisa blanca tenía 2 botones desabrochados, las mangas dobladas hasta mostrar el reloj en su muñeca. En sus dedos, el cigarrillo se encendía y apagaba con el humo. Los hombres que habían salido a perseguirme, al verlo, huyeron con la cola entre las piernas.
Yo sujeté el bolso contra mi pecho. Me incliné 90 grados y le agradecí con sinceridad. Entonces, lo escuché reír suavemente. Miró hacia afuera. Apagó el cigarrillo y preguntó con desgano. ¿Estudias actuación? ¿De qué escuela? De la Academia de Cine de Pekín. Él asintió, como si fuera solo una pregunta casual. Ya se fueron. Vuelve. La primera vez que vi a Vicente, su apariencia no podía ser más simple, tanto, que nunca me detuve a pensar en quién era realmente. Después entendí, hay personas que, al llegar a cierto nivel, no necesitan adornos externos para expresarse. Suelen ser más humildes y discretos que cualquiera. Cuando estaba con él, nunca hablamos de familias ni de orígenes. Para Vicente, yo no era más que un pasatiempo. No había necesidad de explicaciones. Para mí, era suficiente con disfrutar de aquellos momentos efímeros. Una vez, en un lugar de sus amigos, aquel que parecía ser el único medianamente amable conmigo, borracho, dejó escapar un nombre. No lo entendí bien, pero sonaba lejano, inalcanzable. Con el tiempo comprendí, no era amabilidad, sino una forma de recordarme que yo no estaba a su altura. Lamentablemente, yo era demasiado joven y arrogante para escuchar advertencias. Por eso desperdicié tantos años a su lado. Capítulo 3. Después de los premios, lo social era inevitable. Un poco ebria, salí del garaje subterráneo de la residencia Yasmín. Agité la mano y me fui sola. En el ascensor, me miré en el gran espejo. Aquella noche debería haber sido mi momento más orgulloso, algo para celebrar y bailar. Recordé vagamente cómo, cuando una vez lloré desconsolada por no ganar un premio pequeño e insignificante, Vicente suspiró y murmuró en ese tono íntimo. Es solo un premio menor. No te preocupes. Cuando seas la mejor actriz más adelante, les daremos una lección a esos tontos que no saben reconocer el talento. No llores, ¿vale? Lloré aún más y pregunté, insegura, ¿de verdad puedo llegar a ser la mejor actriz? Ni siquiera consigo un papel secundario femenino. ¿Cuándo voy a ganar mejor actriz? Estás solo tratando de consolarme. Él sonrió. Nuestra Julieta es increíble. Si no me crees, no me creas a mí. ¿Cuándo te ha mentido Vicente? Me aferré a él, rodeando su cintura con los brazos y secándome las lágrimas en esa camisa cara suya. Se llevó la mano a la frente, impotente y sin palabras. Después de ducharme, me dejé caer en el sofá grande y blando y agarré el teléfono, respondiendo uno por uno los mensajes de felicitación. El dedo se detuvo sobre un nombre y permaneció allí. El chat estaba congelado desde hacía 2 semanas. En ese entonces habíamos tenido una pelea terrible. Agotada hasta el fondo, me senté en el asiento del acompañante y dije con calma, terminemos. Vicente, sus manos apretaron el volante, las venas se marcaban en la frente, y masculló, imposible. Ni se te ocurra. Sonreí con suavidad pero con crueldad. Ya me he humillado por ti de esta manera, ¿todavía quieres seguir? Él giró la cabeza hacia mí, respirando con fuerza, y tras unos instantes se recompuso. Julieta, ¿por qué armas ese escándalo? Estoy agotado, dame un poco de tiempo. La discusión terminó sin que ninguno de los dos quisiera dar su brazo a torcer. El timbre de la puerta y mi teléfono sonaron al mismo tiempo, probablemente ambos de la misma persona. Los dejé sonar, ignorándolos, hasta que la perilla giró. Recordé que aún no habíamos cambiado la cerradura. Me quedé sentada en el sofá y miré hacia la entrada. Vicente estaba allí, con el aspecto de quien ha viajado, los ojos pesados y solemnes. Los ojos son órganos del deseo. Esos ojos que una vez parecían indiferentes a todo, yo lo había arrastrado al mundo mundano, y lo había visto luchar amargamente en el mar del deseo. Me sentí más tranquila de lo que esperaba. Quizá algunas cosas necesitaban cerrarse adecuadamente. ¿Tan tarde?, pregunté. ¿Viniste desde Pekín? Se detuvo frente a mí, bloqueando la mayor parte de la luz, la camisa algo arrugada y las mangas todavía remangadas. Tras un momento se sentó y apoyó la cabeza levemente en mi hombro, como si estuviera completamente exhausto, y suspiró. ¿Qué pasa con todo esto? Unos cuantos sentimientos sinceros, unas pocas palabras verdaderas, difícil de definir, más difícil de explicar. Vicente, ¿no ves que este juego está a punto de acabar? Le pregunté con calma. ¿Piensas que después de casarte, yo seré tu amante? Vicente, no me humilles así, ¿vale? Se quedó atónito un segundo. Luego dijo despacio, dame algo de tiempo. Lo interrumpí. ¿No lo hemos intentado ya? Vicente, lo intenté, solo para salir magullada y sangrando. ¿Tienes que arrastrarme y chocar contra la misma pared otra vez para que te detengas? Bajé la vista y miré su dedo anular, y dije con honestidad, el anillo nuevo es muy bonito. La mano de Vicente se quedó rígida al instante, congelada. Lo miré y, como en nuestro primer encuentro, le sonreí. Entonces, ¿puedes devolver el anillo que yo te di? Capítulo 4.
qué pena tan grande, el amor extremo de la juventud, llegando a esta mutua desilusión. A los 18 años, volví a ver a Vicente en una fiesta de la academia. Me arrastraron de improviso para que hiciera de extra en un número de baile. Pensé que sería otro encuentro pasajero, pero fue el comienzo de muchos enredos. Llevaba un vestido de baile blanco puro, esperando a un lado. No supe si él ya estaba allí o llegó después. Su cigarrillo asomaba hacia la ventana mientras, con voz lánguida, me llamó, Cisnecito. Me giré y, al verle, un instante mi mirada se iluminó. Él sonrió por lo bajo, no me equivoqué. Realmente eres tú. Me acerqué, curiosa, ¿qué haces aquí? Bajó la cabeza. La brisa trajo el aroma limpio y agradable que lo envolvía. Aburrido. Di un paseo y vine hasta aquí. Me hablaba como si me calmara, pero no había por qué ponerme seria. Luego me hizo una invitación. A cenar, como si pidiera un favor. Yo ya lo tenía decidido, saqué todo el dinero que había ganado trabajando y lo invité, porque él parecía tan sofisticado que me costaba imaginarlo sentado en una tasca grasienta. Esa incongruencia me parecía insoportable. Sin embargo, él dio vueltas y al final entró al comedor de la escuela a cenar algo nocturno. Comió muy poco. Tras unos bocados dejó los palillos y me explicó que tenía el estómago delicado y no podía comer mucho. Antes pensé que lo decía para consolarme, pero después, estando con él, supe que se había estropeado el estómago por sus propias desidias. Mientras estaba con él, para cuidar su dolencia estomacal aprendí a preparar todo tipo de gachas y caldos. Cada vez que su enfermedad afloraba, yo estaba pendiente como si tuviera miedo de que se rompiera, velando día y noche. Él entonces medio recostado en la cama, pálido, me pellizcó la cara y sonrió en la comisura de los labios. Mírate cómo te pones, dijo. Si no lo supiera, pensaría que estoy en la fase terminal de un cáncer. Le di una bofetada por la rabia y, con el cuenco en la mano, bajé las escaleras sin volver la cabeza. Vicente tenía varias empresas en su haber. En la etapa inicial, como la mayoría de los emprendedores, se estaba matando a trabajar. En un tiempo llegué a creer que él no dependía de nada más que de un pequeño capital familiar y que se había hecho a sí mismo. Me consolaba la idea de que, si yo me esforzaba, no estaríamos tan lejos el uno del otro. Capítulo 5. Con idas y vueltas. Siempre parecía haber un motivo para hablar. Cuando reaccioné, me di cuenta de que Vicente ya se había metido en mi vida. La primera vez que conocí a sus amigos fue en un famoso club nocturno del norte de la capital. Aquella vez me arreglé con esmero, queriendo causarles buena impresión. Vicente, al verme, incluso se mostró sorprendido. Cuando llegamos allí, entendí a qué se debía su sorpresa. En aquel lugar, los hombres eran sus amigos y las mujeres, las acompañantes que ellos llevaban. Los amigos de Vicente, al verme junto a él, me trataron como algo común y corriente. Apenas levantaron la vista, luego siguieron saludándolo a él. Muchas veces, uno descubre que para hacer sentir a alguien incómodo en una multitud no es necesario atacarlo ni despreciarlo. Basta la indiferencia y la frialdad. Esa mirada ligera, venida de un estrato social distinto, era suficiente para erizarme la piel. Era evidente que Vicente no tenía intención de presentarme, ni para los demás, ni para él mismo. Yo era más que la acompañante pasajera de aquella noche. De joven, con el orgullo alzado, si él no me valoraba, yo me empeñaba en hacerlo hasta que me viera. Mientras sus amigos jugaban con los dados, yo moví mi copa con calma, una copa de vino. 7 seises. Ábrela. El otro bebió la copa y la emoción en el juego fue en aumento. De reojo, vi a Vicente encendiendo un cigarrillo, mirándome una y otra vez. Yo, sin darle importancia, me entretenía en responder con astucia al contrincante. Poco después, el asiento a mi lado se hundió. Vicente me rodeó la cintura con un gesto posesivo. ¿A qué juegas? ¿Tan animada? Yo, con un poco de embriaguez, me apoyé en el reposabrazos del sofá, sonriendo con los ojos curvados hacia él. La primera vez que vi izar la bandera en la plaza de Tiananmen fue acompañada de Vicente. Dije que quería ver el izamiento, y él, sin entender en absoluto, se rió preguntando qué tenía de interesante. Pero para mí, que nunca había estado en Pekín y recién llegaba por la universidad, todo era nuevo. Aquella noche, para ver la bandera, trasnochamos. Él se apoyaba en la barandilla, observándome mientras yo alzaba la cabeza mirando el rojo ondear. Con el tiempo, entre ese grupo de niños ricos, empezó a circular la broma de que Vicente había sido tonto al buscarse una pequeña deidad como compañera. Todo comenzó en una mesa de cartas, cuando él ya había perdido hasta lo indecible. Yo estaba sentada a su lado, y él me sostenía una mano, obligándome a seguirle la partida con seriedad. Vicente chasqueó la lengua, me levantó y me empujó hacia la mesa. Esto es aburrido. Que juegue nuestra pequeña diosa. Yo, entusiasmada,
Tomé las cartas. Vicente se apartó a fumar, y antes de irse me acarició la cabeza y dijo, juega como quieras. Si pierdes, no importa. El joven sentado frente a mí me lanzó una mirada y, sonriendo, preguntó, ¿cómo te llamas? Le devolví la mirada. Sus ojos almendrados irradiaban encanto. Sabía que se llamaba Hudson. En ese círculo eran muy creyentes del Feng Shui, y Vicente me había contado que, al nacer, un maestro había dicho que a Hudson le faltaba el elemento tierra en sus 5 elementos. Puse una carta sobre la mesa y sonreí, me llamo Julieta. ¿Y tú? Hudson, ven más seguido a jugar. Aquella noche no solo recuperé lo que Vicente había perdido, sino que terminé siendo la gran ganadora de la mesa. Hudson insistió en seguir jugando hasta el amanecer, y Vicente terminó riéndose y regañándolo. Capítulo 6. Ese año recuerdo una tormenta torrencial. El taxi en el que viajaba quedó varado por el agua acumulada y el motor se apagó. La voz de Vicente me llegaba a través del teléfono, tranquila en apariencia, pero con un hilo de nerviosismo contenido. Durante la media hora que estuve atrapada, el conductor y yo nos íbamos consolando mutuamente. El cielo se fue oscureciendo. El teléfono en mi mano ya no volvió a sonar. Entonces, un gran todoterreno negro avanzó con fuerza, cortando el agua que llegaba a cubrir medio coche, levantando olas frente al capó. El vehículo se detuvo junto al asiento trasero del taxi. La ventanilla bajó y apareció el perfil de Vicente. El conductor, sorprendido, bajó la ventanilla trasera. Yo salí por allí. La lluvia seguía cayendo sin tregua. Vicente extendió la mano, me sujetó de un tirón y me metió en su coche. Me alzó por la cintura y me dejó en el asiento del copiloto. Giró hacia mí, pasó sus dedos por debajo de mis ojos, lágrimas mezcladas con lluvia, y me calmó. Ya no llores. ¿Ves que he venido? Con una mano al volante y el pie firme en el acelerador. El todoterreno atravesó las aguas de la tormenta y nos sacó de allí. Detrás, los equipos de rescate en lanchas inflables pronto salvaron al conductor y a los demás atrapados. Que Vicente se hubiera lanzado a una tormenta por una estudiante de cine causó un gran revuelo en el círculo. Hudson, que estaba en Suiza, me envió un mensaje para saludarme, y al final añadió, la noticia se extendió. La madre de Vicente también lo sabe en parte. Tranquila. De momento no tiene tiempo de ocuparse de esto. Más tarde entendí, no era que no tuviera tiempo, sino que no valía la pena preocuparse, porque, a su lado, yo no era la primera mujer que iba y venía. Capítulo 7. La noticia me llegó por Hudson. Vicente no me había invitado, prueba de que no era un lugar al que yo pudiera pertenecer. Pero aún así fui. Al abrir la puerta, vi a una mujer casi pegada a Vicente, el escote expuesto. La sala se silenció apenas un instante cuando entré. Vicente se levantó y se acercó. Se frotó la nariz. ¿Qué haces aquí? No la toqué. No la había tocado, pero tampoco la apartó. Quizá mi cara en ese momento mostraba lo peor. Vicente se giró y dio una patada violenta a la mesa. Fue la primera vez que lo vi maldecir. La primera vez que lo vi tan furioso. ¿Quién carajos la llamó? Vi cómo Hudson alzó apenas los párpados y echó a un hombre de una patada. Ese hombre entendió al instante. Vicente. Yo, hacía mucho que no veía a la cuñada. Pensé que, Vicente lo miró con frialdad. ¿Desde cuando ella tiene confianza contigo? En su círculo, las relaciones giraban en torno a las figuras centrales. La familia de Vicente y la de Hudson no podían enfrentarse, y su amistad tampoco podía quebrarse. En esos momentos, alguien debía cargar con la culpa, y a los de abajo no les importaba ser regañados. Esa vez, Vicente y yo discutimos un poco. Él, con la cabeza ladeada y un brazo apoyado en la ventanilla del coche, mientras en la radio sonaba una canción irónica, solo deseo un corazón fiel. Juntos hasta el final. Vicente dijo con frialdad, Julieta, puedes buscar en mí cualquier cosa, menos amor. En alguien como yo, no vale la pena. Pero el amor, ¿cuándo puedes medir si vale o no? A veces hay que admitirlo, cuando es demasiado. Da miedo. Hay despedidas que no requieren palabras. Basta con dejar de recordar para desaparecer del mundo del otro. Mi vida volvió a la normalidad, igual que siempre, solo que sin la ansiedad diaria de querer verlo. Hasta que una tarde, al salir del edificio de clases, lo vi apoyado con desidia en una columna, atrayendo las miradas de los estudiantes que pasaban. Su tono era tranquilo, como si no hubiera habido un disgusto 2 semanas antes ni un silencio de medio mes, como si apenas ayer nos hubiéramos despedido y hoy nos reencontráramos. ¿Terminaste la clase? ¿Vamos a cenar? Tomó mi mochila, enlazó mis dedos con los suyos. Ten compasión de mí. He estado de viaje más de medio mes. Apenas bajé del avión vine directo. Si no ceno, mi estómago volverá a molestarme. Y así, sin que nadie se resistiera ni mencionara nada, volvimos, como si nada, a estar juntos. Yo me dejé llevar, a su ritmo,
diciéndome que a lo sumo perdería unos años. Tarde o temprano tendríamos un desenlace, pero pensándolo ahora, qué ingenua fui. Capítulo 8. Mi camino en la actuación no fue nada fácil. En un ambiente donde había muchos monjes y poca sopa, a veces lo que contaba no era la calidad del monje, sino las conexiones que podía tejer. Y en la industria del entretenimiento, mucho más. Cuando fui a audicionar para Dinastía Inmortal, solo conseguí un papel de doncella del palacio, pero comparado con antes, al menos era un papel con aparición y líneas. La producción se anunciaba como un gran proyecto desde la etapa de promoción. La protagonista era una estrella de moda y el actor principal, un veterano ganador de premios. Por eso, incluso para el papel de doncella, había cientos de chicas haciendo casting. Cuando me tocó el turno, afuera el sol del mediodía caía abrasador. Yo estaba algo inquieta. Vicente, que rara vez tenía un fin de semana libre, había accedido a acompañarme, y yo lo arrastré hasta allí. Al salir de la prueba, corrí hacia afuera. Lo vi con gafas de sol, solo, de pie bajo la sombra de un árbol. Al verme, destapó la botella de agua mineral y me la tendió. ¿Por qué corres así, con este calor? Me dolió un poco. Si lo hubiera sabido, no te habría hecho venir. En realidad, él sí me había tanteado antes. Una vez, mientras estábamos íntimos, bromeó: Julieta, dame un beso aquí y Vicente hermano te dará lo que quieras. Yo, entre sus labios finos, lo besé distraídamente y pregunté, aturdida, ¿qué me darás? Él respondió entre besos: el papel protagónico en la próxima película de Sara. Aún no han elegido a la actriz. De inmediato desperté. Sara era un director con premios internacionales en la mano. Su regreso al país era una batalla campal entre actrices desesperadas por conseguir ese papel. Pero Vicente lo dijo con ligereza, con un beso. Es tuyo. Lo abracé con la manta, escondiéndome en su pecho. Así me vas a quitar años de vida. Ese director es tan famoso, y yo ahora no tengo ni seguidores ni fama. ¿No me estarías exponiendo a las críticas? Él rió suavemente. Ambos sabíamos la verdad, y desde entonces, nunca volvió a mencionarlo de forma tan directa. Capítulo 9. A finales de 2012 todos esperaban el fin del mundo, pero aquel día no hubo terremotos, ni incendios, ni tsunamis. La gente, tras la euforia de Nochevieja, se quedó dormida, y al despertar, la luz del alba iluminaba la tierra. Pero después del supuesto apocalipsis, Julieta y Vicente cayeron en un amor ardiente, sin reservas. Del aeropuerto internacional de la capital hasta el de Sofán, el vuelo duraba 2 horas. De Sofán hasta mi casa, en coche, 1 hora más. El mensaje de Vicente entró en mi móvil alrededor de las 3 de la madrugada. Me destapé de golpe y me senté en la cama, mirando esa línea de texto. Un segundo después, corrí escaleras abajo como loca, aunque todavía cuidando que la puerta no sonara al cerrarse. Era la víspera del Año Nuevo. Los faroles rojos aún se mecían en la calle, y las farolas alumbraban en un amarillo tenue. El coche de Vicente estaba aparcado al borde de la carretera, tan cerca de casa. Me invadía la timidez. Lo miré desde el otro lado de la calle mucho rato, hasta que mis ojos se humedecieron. Medio mes antes, al empezar las vacaciones, él me había llevado al aeropuerto. Antes de entrar en el control de seguridad, me envolvió con su bufanda y me dijo, vuelve pronto. Abrí la puerta del coche. Me lancé desde el asiento del copiloto hasta su lado, apoyando mi frente en la suya. ¿Qué haces aquí? Su voz estaba un poco ronca, con un tinte de cansancio. Sonrió levemente. En ese tono siempre distante parecía haberse colado algo más. Te extrañaba. Dijo eso, y yo le tomé la cara para besarlo. Vicente alzó la cabeza, me rodeó la cintura con la mano, apretándome un poco más. En el coche oculto bajo la sombra de los árboles, nos besamos apasionadamente, sin descanso. Al llegar la medianoche, el cielo fuera de la ventanilla se llenó de fuegos artificiales, como cascadas que caían desde los cielos antiguos, cubriendo el mundo mortal. Ese resplandor repentino y deslumbrante iluminaba el deseo en la oscuridad. A la luz de los fuegos, abrí los ojos y vi a Vicente. En sus facciones siempre frías aparecía, por fin, un tinte de emoción terrenal, hermoso y conmovedor. Al terminar el beso, con los labios húmedos y brillantes, apoyé mi frente en la suya, oyendo su respiración desgarrada, y reí. Él estiró la mano hacia atrás, y tras un ruido de bolsas, me puso un paquete pesado entre las manos. ¿Qué es esto?, pregunté, abriéndolo. Dentro había un montón de sobres rojos. Vicente se recostó. Dinero de Año Nuevo. Los ancianos dicen que, si un niño lo recibe, crecerá sano y seguro. Saqué uno. Cada sobre estaba repleto. Le pegué en el hombro, protestando. Ya no soy una niña. Además, ¿quién da dinero de Año Nuevo en una bolsa entera de sobres? Él bajó la ventanilla,
El viento frío entró dispersando el calor del coche. Te lo doy, acéptalo. ¿Los llenaste tú? ¿Y si fueran preparados por otro, no los aceptarías? ¿Y si digo que no? Él respondió, entre serio y en broma, de acuerdo, los llené yo. El dinero de Año Nuevo de nuestra Julieta no puede encargarse a otro. Vicente siempre había sido alguien a quien los demás colocaban en un pedestal. Hudson solía bromear, incluso si te engañaba. Lo hacía con dedicación. Lograr que Vicente gastara esa dedicación, aunque fuera para mentir, era algo que muchos desearían sin conseguirlo. Pero yo, en ese momento, solo quería creerle. Creer que, en una sala vacía, con un cigarrillo entre los labios y el ceño fruncido, jugaba con fajos de billetes, llenando uno por uno cientos de sobres rojos, cientos de miles en dinero de Año Nuevo, envueltos en más de un centenar de sobres. Solo a él se le ocurriría algo así. ¿Alguna vez preparaste sobres de Año Nuevo así para otra mujer? La pregunta fue un capricho mío, una provocación. Vicente, bajo el parpadeo de los fuegos artificiales, bajó la mirada hacia mí. ¿Cómo podrían ser iguales otras mujeres que tú? En ese instante de intimidad, ni siquiera quiso mentirme dulcemente con un «no hubo otras». Mi pregunta, en medio de aquella atmósfera vibrante y ambigua, resultaba un fastidio. Hice como si no la hubiera hecho y cambié de tema. Yo no te preparé nada de Año Nuevo. Vicente rió bajo. ¿Tú darme dinero de Año Nuevo? ¿Y no temes acortar tu vida? ¿Dónde vas a dormir? Puedo buscarte un hotel cerca. Y mañana por la mañana. Él me detuvo el teléfono. En un rato me voy. Me quedé atónita, con un vacío dentro. ¿Te vas? Sí, debo regresar. Mañana hay que hacer visitas de Año Nuevo. Tú. Él me sostuvo la cabeza y me besó suavemente. Ya está. Duerme. Yo, tonta, pregunté, entonces, ¿vuelvo pronto a la escuela después del Año Nuevo? No hay prisa. Pasa más tiempo con tu madre. Más tarde, un chofer de la familia de Vicente en Buxi fue quien condujo. Después de que se marchó, me quedé de pie bajo el edificio, largo rato sin reaccionar. Dime tú, ¿no es verdad que cuando le gustaba a alguien, Vicente ponía empeño en quererla? Capítulo 10. Ese año empecé a destacar. El director Sean vino a la academia a buscar protagonista para su nueva película, y mi foto en el dossier de candidatas fue elegida. Así me convertí en la actriz principal de su proyecto. Fue mi primera película en el verdadero sentido de la palabra. Con la frescura de la juventud interpreté mi primer papel protagonista. En aquella época, Internet apenas despegaba y los portales estaban en auge. La decisión arriesgada de Sean de elegir a una actriz desconocida atrajo muchas burlas. Vicente no se interesaba por esas cosas, y yo tampoco prestaba atención a los comentarios. Nuestra vida avanzaba con calma. Antes, él solo se ocupaba de algunos asuntos de la empresa y el resto era diversión. Después, mi vida rompió esa rutina suya. Yo me dedicaba por completo a estudiar guión y personajes. Él se quedaba conmigo, leyendo informes financieros a mi lado. Cuando Hudson lo llamaba, respondía por teléfono: mi chica está preparándose para exámenes. Tengo que acompañarla. En el rodaje, jamás me mostré insegura. Trabajaba con tanta confianza que todos me admiraban. Pero en casa me refugiaba en Vicente, llorando. ¿Qué hago? Siento que esa escena no salió bien. ¿Y si al estrenarse se ve mal? Elogiaba mis gruesas notas. Me daba una palmada en la cabeza. Julieta, si tú no triunfas, ¿quién lo hará? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Cuándo te ha mentido Vicente? Ese año, la película juvenil de Sean, Carta de Amor, explotó en taquilla y se convirtió en otra de sus obras representativas. Con el fenómeno de la película, también nació una nueva estrella, Julieta. En 2013 mi nombre resonaba en todas partes. Llegaron a llamarme la flor de Edelweiss del cine juvenil chino. El día después del estreno, Vicente reservó casi 100 salas de cine solo para mí. Su asistente, siguiendo órdenes, distribuyó fajos de entradas. Con malicia, Vicente mandó entregar boletos según el número de mujeres que rodeaban a sus amigos. Algunos recibieron varias entradas. En ese círculo, apoyar a una actriz gastando dinero en taquillas era común, pero nadie lo había hecho como Vicente, obligando a llenar las butacas. Los más cercanos bromeaban preguntando por qué tanta seriedad. Él le soltó una patada y, con tono arrogante: vayan a verla. ¿Para qué tanta tontería? Varios de sus amigos, acompañados de diferentes novias, vieron Carta de Amor una y otra vez, hasta el punto de que luego me miraban con cierto temor. Ese año, para mí, fue el reflejo perfecto de un caballo ganador corriendo con el viento a favor. Tras ganar un poco de fama, Vicente se convirtió en mi amante secreto. A veces se quejaba y yo tenía que consolarlo. Cuando me veía correr de un lado a otro, bromeaba: montaré una empresa para promocionarte. Así el dinero de casa se queda en casa. Yo,
mientras ajustaba un collar. Sin mirarlo, en el futuro, yo misma abriré mi empresa. ¿Me crees? Vicente apagaba el cigarro y asentía. Te creo. Pero la fama no es igual a recursos. En el gran escenario de la industria, mi pequeño nombre aún no bastaba. Eso se notó cuando tuve que ir a una gala de premios a fin de año y ni siquiera logré conseguir un vestido decente. Aquella tarde, Vicente condujo, tomó un desvío y me llevó a una mansión. Lo seguí, preguntando, ¿qué hacemos aquí? El salón estaba dispuesto como una pasarela. Los únicos espectadores éramos él y yo. Decenas de modelos con tallas parecidas a la mía iban desfilando con vestidos de alta costura de diferentes marcas. Escoge el que quieras. Y si no te gustan, que los diseñadores de allí te hagan uno nuevo. A la derecha, una fila de diseñadores, todos de firmas internacionales. Fue un momento extraño, en lugar de júbilo. Lo que sentí fue impotencia. Era la primera vez que él me mostraba de forma tan directa lo que había detrás de él, aunque fuera apenas la punta del iceberg. Al ver su expresión tranquila, entendí que, para él, todo aquello era tan común como beber agua cuando se tiene sed. No dije nada, y escogí lo más discreto posible. Después, ¿en qué momento empezó a circular la frase Julieta y su mecenas? ¿El señor Vicente? Quizá fue cuando el actor principal de una de mis películas, ya casi terminada, no superó el romance de ficción y, a medianoche, apareció bajo mi edificio llamándome sin parar. Vicente estaba en la ventana, una mano en el bolsillo y con la otra sujetando mi teléfono. Observaba con frialdad la figura abajo. Contestó él mismo, si quiere seguir trabajando en este medio, espero que en 3 segundos desaparezca. El actor no desapareció en 3 segundos, pero desde entonces casi no se volvió a hablar de él. Pocos días después, el apodo de «Señor Vicente» quedó atado a mí. Mis detractores lo llamaban mi mecenas, escarbando en cada obra mía para demostrar que sin él no habría llegado hasta allí. Pero mis seguidores también me defendían con firmeza, estaban convencidos de que yo había escalado paso a paso por mí misma. Capítulo 11. Desde 2012 hasta 2016, nadie hubiera imaginado que permanecería tanto tiempo junto a Vicente, tanto, que casi llegué a creer que los amantes podían terminar juntos. Evitábamos cámaras, evitábamos miradas y persecuciones, y vivíamos el amor como si la vida y la muerte no existieran. En calles desconocidas de plazas italianas, nos besábamos sin importar quién mirara. En las avenidas de París, íbamos de la mano, tan comunes como cualquier pareja que se cruza. En la bahía de Manú, él se erguía sobre la tabla de surf, compitiendo con olas de 30 metros. Yo tenía el corazón en un hilo. Él, empapado, indómito y arrogante, entre vítores, se aferró a la barandilla del yate y me besó con fuerza. Recogimos un perro callejero, y Vicente gastó $500,000 en un vuelo privado para traerlo de regreso al país. Le dio una villa, con mayordomo y chofer para cuidarlo. Yo lo miraba, sin palabras, y él reía. Es un perro de compromiso. ¿Cómo no darle algo especial? Sí, él siempre jugaba. Esos años hubo perro de compromiso, coche de compromiso, zapatos de compromiso, una montaña de excusas suyas. Durante esos años, todos lo veían claro, menos yo. Capítulo 12. Antes de abrir la puerta, escuché a Hudson bromear. ¿Todavía no te has cansado de esa chica? No te vayas a enredar de verdad. Hasta la tía Jian me preguntó por ti, así que cuídate. El chasquido del encendedor resonaba desde dentro. Vicente, con su tono despreocupado, contestó, ¿y qué? Si yo no voy a casarme con ella. La mano que tenía en el pomo se retiró poco a poco. Me giré y me marché rápido, temiendo que, si me quedaba un segundo más, no podría contenerme. Vicente llamó para preguntar por qué no llegaba. Me forcé a sonreír. El rodaje cambió el plan. Soy actriz. El público aplaude mi talento. Vicente no lo era. Nadie lo aplaudía. Pero aún así yo me perdía en él. Tal vez debería haberlo halagado yo. Antes que las discusiones con Vicente, llegó la invitación de su madre, la señora Jin. Eligió un día en que Vicente estaba fuera del país. Sabía que no tenía sentido enfrentarse con su hijo por mí. No valía la pena. Aquella mañana lluviosa, viajé en un coche de la familia Vicente hasta una residencia en lo profundo. La señora Jin llevaba un hipao refinado, un chal a juego, su cabello recogido en un moño. Era elegante y distinguida. Su sonrisa era cálida, acogedora. Sus primeras palabras, siéntate, toma un té, pruébalo. No sabía mi nombre, ni le interesaba saberlo. Las segundas, sí, nuestro Wangi, nuestro Vicente, últimamente ha estado cerca de ti. Es alguien que disfruta hacer amigos. Aquí tengo una caja de té, por favor, llévasela. Está en la mesa del corredor. Vicente no era Vicente. Su verdadero nombre era Zhao Wangi. Recién en mi 3er año con él lo supe. Solo los más cercanos lo llamaban así. Bajé la cabeza.
Me levanté y fui al pasillo por la caja de té. La lluvia caía bajo el alero. La protegí con el cuerpo y sentí el frío calarme. Al llegar a la puerta, escuché la voz de la señora Jin conversando con alguien, sin molestarse en disimular. No es más que una actriz de poca monta. Si viene como amiga de Wang Yi y toca la puerta con respeto, por él se la dejará pasar. Pero si cree que puede entrar por otras vías, ningún protocolo le servirá. Al girarse, me vio, sonrió, digna, como si lo hubiera escuchado o no. Nada cambiaba. Tal vez esas palabras estaban dirigidas a mí. ¿Lo tienes ya?, preguntó, sonriendo. No volví a cruzar el umbral. Desde afuera, asentí. Entonces gracias. Deja que el chofer te lleve. Lo lamento. Tengo otros asuntos. No puedo entretenerte más. Parecía que había ido solo para hacer un recado para Vicente y para su madre. Quizá ni siquiera era digna de eso. No sé cómo mantuve la sonrisa ni cómo mis pasos inseguros me sacaron de allí. Al mirar atrás, por la ventanilla, la mansión Sao en la profundidad se alzaba como una bestia dispuesta a devorarme. Capítulo 13. Cuando Vicente volvió, lo primero que preguntó fue, ¿mi madre te recibió? Yo, de espaldas, recogiendo mis cosas, no levanté la mirada. Sí, su capacidad para percibir mi estado emocional había aumentado mucho desde que estábamos juntos. Se agachó y me preguntó, ¿te hizo pasar un mal rato? Mi madre habla así, muy centrada en sí misma y sin reparar en los demás. No te lo tomes a pecho. Lo miré largo rato, tanto que él, algo incómodo, se tocó la cara. ¿Qué pasa? Nada, tu madre es una buena persona. Bajé la vista y seguí recogiendo. La señora Jin era buena persona. Simplemente no era condescendiente conmigo. Vicente soltó una risa. No te dejes asustar. Es la primera vez que oigo a alguien decir cosas buenas de ella. No era que estuviera asustada. Era que, a partir de entonces, probablemente jamás volvería a poner un pie en la casa Sao. Entonces reparó en mi movimiento con las manos y frunció el ceño. ¿A dónde vas? Me voy al extranjero por un tiempo. El director consiguió que me admitieran en una escuela fuera del país para formación. Acepté, pero yo acabo de volver del extranjero. ¿Ya te vas? Sí, solo por un tiempo. Le sonreí levantando el rostro. Además, no te vas a morir sin mí. Lo amaba, tanto que todo en mí era él. Cuando el amor desbordaba, repetía su nombre una y otra vez y decía que lo quería. Al principio él sonreía y respondía despreocupado. Ya lo sé. A Vicente le gusta nuestra Julieta. Después dejó de atreverse a responder. Me miraba profundamente, sin decir, te amo, ni, me gustas, pero insistía en que yo se lo dijera una y otra vez. Yo aún lo amaba, pero en aquel momento supe que no podía entregarlo todo sin reservas, tarde o temprano nos separaríamos. Vicente era despreocupado hasta la exasperación, pero de niños criados así, algunas cosas se intuyen con solo un atisbo. Cuando su mente se agitaba, jugaba sin querer con el encendedor. El clic-clac resonaba repetido en la habitación. ¿Has pensado en preparar una oposición? Si te gusta tanto la actuación, trabajar en un teatro, una compañía cultural o una escuela artística también podría convenirte. Mi mano, en la cremallera de la maleta, se detuvo un instante y luego siguió como si nada. Podría sacar una plaza en la administración, en una institución pública, ser profesora, podría lograrlo. Pero Vicente, ¿no me has visto a los 18 practicando postura para interpretar a un extra? ¿A los 19 repitiendo una línea hasta soñarla? Has visto todo mi esfuerzo, mi cansancio corriendo hacia el sueño. Y también la luz que dicho sueño puede proyectar en mí. Entonces, ¿cómo puede sugerir algo así? Vicente, no me di cuenta de que al decir esas frases cortas, las lágrimas ya caían sin control sobre la maleta. Vicente se agachó y me sostuvo en brazos, con la cabeza baja. Me secó las lágrimas poco a poco. Fue mi error. Solo pregunté. No dije que te fueras. Si no te gusta la idea, no te vas, ¿ok? Yo no podía decirle la verdad. Vicente, tu madre, tu familia, no cambiarán de opinión porque yo saque una oposición o porque consiga un puesto estable. Haga lo que haga, no seré aceptada, simplemente por ser quien soy. El día que partía al aeropuerto, Vicente llegó a toda velocidad. Normalmente él era parsimonioso hasta en conducir. Apareció por el acceso VIP, me detuvo. Dime qué tipo de profesor quieres y te lo busco. No te vas al extranjero, ¿verdad? Había en él un ánimo de niño malcriado, criado entre atenciones, siempre con gente que lo mimaba, incluso siendo adulto. Conservaba esa posesividad infantil, juguetona y egoísta. Le di unas palmaditas en la mano, como si fuera un niño revoltoso. No me voy para siempre. ¿Qué haces? Dije. Julieta, no me hagas darme cuenta de que planeas dejarme. Me descubrió. Nada se le escapaba de los ojos, y esa sensación era espantosa. Vicente,
No pensarlo así, solo quiero mejorar. Si yo soy mejor, ¿no deberías estar contento por mí? Yo sabía que, aunque mejorara hasta el extremo, nunca sería compatible contigo. ¿Cómo podría permitirme volver a caer? Quería, aunque algún día me fuera, ser una persona independiente y sobresaliente. Él bajó la mirada, soltó mi mano y dijo simplemente, vete y vuelve pronto. Capítulo 14. 3 meses en el extranjero. Varios viajes transoceánicos de miles de kilómetros. Fueron en ese momento la prueba de que Vicente me amaba. Ambos hacíamos esfuerzos por amarnos, pero por más que intentáramos, parecía que hasta ahí llegábamos. El crepúsculo cubría la torre del reloj. Las palomas blancas levantaban vuelo de manera torpe, dejando siluetas que flotaban en el aire. Retiré la mirada y lo observé, Vicente, dormido sobre mi hombro. No dormía tranquilo. Sus cejas se fruncían apenas. El cuello de su camisa estaba arrugado. Aparté con mis dedos el cabello de su frente y me sorprendí. Aquel joven despreocupado que un día, apoyado en la ventana, me llamó cisnecito. Ahora estaba teñido de cansancio por el paso del tiempo. En Inglaterra me enfermé de gravedad, una fuerte gripe con fiebre. Vicente ya había aprendido bien a cuidarme. Me dio la medicina y, medio recostado a mi lado, me palmeaba suavemente la espalda para que durmiera tranquila. Recordaba cuando me enfermé por primera vez frente a él, estaba perdido. Nunca había cuidado a nadie. Tuvo que aprender todo desde cero. No sé de dónde oyó que el jengibre con refresco servía como remedio contra el resfriado. Mientras yo dormía, pasó mucho rato en la cocina, preparando aquella cocción extraña. Cuando bajé las escaleras, me miró, y entre las nubes de humo que llenaban la sala, nos sonreímos. A medianoche sudé hasta empapar la ropa, la mente clara, incapaz de volver a dormir. En aquel viejo apartamento británico, puse una película en blanco y negro. La había visto tantas veces sola que podía recitar los diálogos de memoria. Con Vicente dormido a mi lado, bajé el volumen hasta dejarla muda. Con el silencio y el blanco y negro, parecía un filme mudo. Él, somnoliento, abrió los ojos y preguntó qué hacía. Le señalé la pantalla. Él, forzando los párpados, me habló a medias. Duerme, yo la veo sola. Sonrió, con voz adormilada. ¿Cómo se puede ver una película en soledad? En la pantalla, la princesa Anne escapaba del castillo, comenzando en Roma un día lo bastante memorable para toda una vida. Antes, al ver esa cinta, me fascinaba la sonrisa brillante de la princesa, su valentía al romper cadenas. Pero esta vez entendí otra cosa, aquella princesa que había huido de la realeza rígida, tras vivir un día romántico y común, regresaba a su destino, dejando atrás a un hombre que nada tenía que ver con su mundo. Él la observaba partir rodeada de multitudes, y al girar una vez más, se encontraba solo con un vacío en la última escena. Ese vacío era aterrador. Capítulo 15. Tras 3 meses de apego, por primera vez en muchos años, lo despedí con cuidado y con cierta formalidad. Al bajar desde 30.000 pies y mirar la salida del aeropuerto, susurré, Vicente, no me acompañes, por favor. Él tenía ya la mano en mi maleta. Se detuvo y me miró, entre confundido y sin querer entender. ¿Qué pasa? ¿Te ocurre algo? Manteniendo la sonrisa, dije, tengo nuevo rodaje, mucho trabajo por delante, y pensé que, alzó la mano para cortarme. Extrañado, Julieta, ¿me estás diciendo que lo dejemos? Vicente, le pregunté con seriedad, ¿hemos estado juntos alguna vez? En su entorno nunca consideraron que fuéramos pareja, preferían decir que Vicente mantenía a una joven estrella, que llevaba tiempo a su lado. Ese día subí al coche de la productora. Al pasar junto al vehículo de Vicente, lo vi todavía inmóvil allí, sin saber qué pensaba. Tras graduarme, firmé con la mayor agencia de entretenimiento del país. Su dueño era de Pekín y las conexiones de un lado a otro siempre llevaban hasta Vicente. Mi fama surgió pronto. Tras aquella película viral las ofertas llovieron. En pocos años rodé muchas películas, con Vicente cerca, aunque él nunca apareciera en público. Nadie se atrevía a presionarme para aceptar papeles malos, así que pude escoger proyectos con calma. Solo me ausenté 3 meses, y los fans del estudio me criticaron hasta el cielo, diciendo que, siendo tan joven y apenas emergente, como me atrevía a desaparecer tanto tiempo, que otras actrices más estables y con mejores trayectorias no se detenían. Me sumergí en trabajo nuevo, sin distracciones. A veces pensaba en Vicente, un hombre de su genio quizá había sido tratado así por primera vez en su vida. Hudson me contó que Vicente había empezado a hacer una campaña suave en casa, su abuela era la curva de salvación. En cuanto tenía un rato, iba a ver a la anciana y, señalando la televisión donde salía yo, decía sinceramente, ¿qué te parece esta chica? ¿La querrías como nuera?
Vicente se pasaba horas con la anciana, alabando mis virtudes, como cuidaba de su gastroenteritis, mis méritos universitarios, y lo bien que iba mi carrera desde joven. Al decirlo una y otra vez, la vieja acabó por detenerse cada vez que veía mi rostro en la televisión, hasta que un día la abuela, en la mesa, mencionó a Julieta casi sin querer, y la elogió. Vicente apretó los palillos, y al instante se oyó la voz de su madre, fría hasta el estremecimiento. Ella sonrió. Mamá, te has vuelto confusa. La confusión no era la edad, sino el corazón. La anciana había sido conquistada por su cariño a Vicente. Capítulo 16. Menos mal que no creí del todo en la descripción casi exagerada de Hudson. Si Vicente realmente hubiera puesto tanto empeño, me habría asustado, pues nunca pareció tener intención de un final formal conmigo. ¿Lo ves? Él seguía con su indiferencia, vagando por la vida. Nadie podía retenerlo. Me apoyé en el alféizar de la ventana del edificio y miré a la chica que se abrazaba a su brazo, vestida de marcas y con una inocencia propia de su clase. Era una cita concertada. Su estatus no era difícil de adivinar, en suma, inalcanzable para mí. Vicente pareció notarlo y volvió la cabeza lentamente para mirarme. Debería haberme apartado, pero el malestar en mi pecho me retenía. Pensaba que apenas habían pasado unos días. ¿Cómo podían cambiar las personas tan deprisa? Me apoyé en la ventana y crucé la mirada con sus ojos entrecerrados. En apenas un segundo cerré la ventana. Vicente vino por otra calle y no habló de lo sucedido, porque sabía que añadir explicaciones solo desgarraría más lo poco soportable. ¿Te vas ya? Te acompaño. Negué con la cabeza. Aún esperaba a alguien. No estaba lista. Entonces te espero. Se sentó por su cuenta. Hablé largo rato con el productor y el director de mi nueva película. En varias ocasiones él miró con frecuencia a Vicente, que jugueteaba con el móvil sin levantar la vista. Más tarde dijo, medio en broma medio en serio, que todo estaba arreglado por la familia. No había forma de evitarlo. Solo era un encuentro formal. Si amaba o no, no estaba claro, pero su corazón oscilaba. Si ese vaivén inclinarse un poco hacia mí, aunque fuese un instante, yo me consideraba la vencedora momentánea, pero solo por un momento. Capítulo 17. Cuando recibí la llamada del hospital, estaba a punto de grabar un comercial. La voz fría del personal médico me dejó paralizada. Hermana Eli, discúlpate con ellos. Mi madre tuvo un accidente de tráfico. Tengo que regresar. Durante el camino, mi mente estallaba con pensamientos horribles, pinchándome como agujas. Al llegar a la habitación del hospital, abrí la puerta apresurada, y al ver de inmediato a aquella mujer elegantemente sentada, mis manos y pies se helaron. Todo mi cuerpo temblaba. ¿Por qué regresaste? No me pasó nada grave. Incluso pedí expresamente que no te llamaran. Mi madre yacía en la cama, una mujer que había trabajado duro toda su vida, con una sonrisa sencilla y algo inquieta en su rostro. La señora Jin, con las manos entrelazadas, sentada erguida en una silla de plástico rojo barato, giró la cabeza hacia mí, con una sonrisa aún cordial y correcta. Le decía a la mujer en la cama, así que esta es tu hija. ¡Qué guapa! Tienes mucha suerte. El orgullo se dibujó en el rostro de mi madre. Sonriendo dijo, sí, esta es mi niña buena. Mi niña. Fue esta amable señora quien salvó a mamá. Ella me trajo al hospital. Debes agradecerle bien. Me forcé a sonreír. Caminé hasta situarme entre ellas dos, apretando con fuerza el bolso en mis manos para ocultar el temblor de mis muñecas. La acompaño a la salida. Hija buena, ¿por qué echas a la invitada? Mamá, yo le agradeceré bien. La señora Jin se levantó lentamente. Su conjunto claro de vestido y chaqueta no tenía ni una arruga. Bajó la cabeza y dio unas palmaditas en el brazo de mi madre, sonriendo mientras le decía que cuidara bien de su salud. Cerré la puerta y la seguí, diciendo en voz baja, ¿qué es lo que quiere? Ella se acomodó la horquilla de perlas en la sien, negó con la cabeza y sonrió. No pienses tan complicado. Jovencita, salvé a tu madre. ¿Y así me hablas? Por cierto, de este pequeño asunto no hace falta que se entere Wangi. Los jóvenes, como tú, siempre piensan demasiado. Yo he hecho muchas buenas acciones por ayudar a los demás. No es nada. No lo pongas en tu corazón. La vi alejarse, cada vez más lejos. Me dejé caer en una de las sillas del pasillo, cubriéndome el rostro con las manos, y no pude evitar romper a llorar. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que tratar así a mi madre? No lo sé. Un coche salió de repente. Casi pensé que era a propósito, como si viniera directo hacia mí. Desperté aquí. Por suerte me encontré con una buena persona. Ay, mi niña, no llores. Mamá está bien. Solo la pierna herida. Con reposo se curará. Ya te dije, no es nada. Tú trabajas tanto y aún así tuviste que volver corriendo. Mamá te está cargando demasiado.
qué egoísta soy por mi avaricia y mi apego. Casi la empujo al abismo. Mientras cuidaba a mi madre en el hospital de Buxi, Vicente vino. Yo estaba en la habitación. Él esperaba en el vestíbulo de consultas. Sentado allí solo, me apoyé en la puerta mirándolo. Aquel sentimiento de contradicción, de pensar desde mis 18 años que él no encajaba en lo absoluto con los pequeños restaurantes grasientos y sucios, regresó con fuerza, hasta su punto más alto. Le dije, regresa a Pekín, no vuelvas más. Él miró hacia la habitación detrás de mí, con el cansancio del constante trajín marcado en su entrecejo. No pasa nada, tu madre pronto saldrá del hospital. Shanghái no queda tan lejos. Levantó la cabeza, su cuerpo se hundía un poco en el respaldo de la silla. Dije, no vuelvas más, y en el futuro tampoco. Es decir, hasta aquí hemos llegado, Vicente, detenernos justo aquí, en el momento más intenso del cariño, y darnos la salida más digna. Él me miró fijamente, sin querer atender a la firmeza de mis palabras, y susurró, tu madre tuvo un accidente. Sé que no te sientes bien. Cálmate primero. No vendré a molestarte por un tiempo. Diciendo esto, tomó el abrigo que tenía sobre las piernas y se levantó. Tengo asuntos de trabajo. Regreso ya. Si necesitas algo, llámame. ¿Hasta dónde vas a seguir, Vicente? ¿Hasta cuándo quieres jugar conmigo? ¿Todavía no te cansas? Se giró, su mandíbula tensa. ¿Jugar? Estos años, aunque no haya abierto completamente mi corazón, todo lo que pude darte como Julieta, te lo di. Hemos llegado hasta aquí y tú dices que jugaba contigo. ¿No crees que tus palabras son crueles, Julieta? Lo miré hacia arriba. Las murallas que tanto esfuerzo me costó levantar en mi corazón parecían desmoronarse en un instante, y lo que salió de mi boca fue aún más punzante. Si no, ¿qué? ¿Vicente planeaba casarse conmigo? El abrigo en su mano se arrugaba bajo la fuerza de sus dedos. De repente, el silencio inundó todo. El aire se estancó, como si ambos contuviéramos la respiración. Bajó la cabeza sin decir nada. No hacían falta más palabras hirientes. Así, en medio de la multitud que siempre iba y venía, él trazó un camino en sentido contrario, paso a paso, atravesando una distancia como un abismo. Vicente no hablaba ni se iba. En lo más hondo de su corazón, presentía que entre Julieta y él todo iba a terminar. Por eso, aunque fuera una escena vergonzosa, no quería moverse ni un paso. Prefería quedarse con descaro, robando cada segundo junto a ella antes de la despedida. Solía sonreír, imparable, como un dios descendido del cielo. Julieta, ¿cuándo te he mentido yo, Vicente? Sí, Vicente nunca me mentía. El mar de rosas de Santa Filomena, el amanecer en Torrielli, todas aquellas cosas que había dicho a la ligera en tono de broma, las cumplió una a una. Pero en ese momento yo pensaba, si todo iba a terminar, entonces engañarme un poco también estaría bien. Vicente, que me hicieras creer que al menos por un instante pensaste en un futuro conmigo. En mi corazón había un desván sellado por todas partes. Todos creían que era eterno e inescapable. Y en ese instante, abrí la salida para dejarlo marchar. Capítulo 18. En este mundo hay miles de adversidades. Aunque seas comparable a un dios, hay pruebas que no puedes superar. Él había bajado alguna vez su postura hasta el polvo para despertar de entre millones de sueños. Por más que se alzara con dignidad, Vicente también tenía un destino contra el que no podía resistir. Tal vez por costumbre, tal vez por desidia al buscar a otra persona. Incluso empezó a sentir nostalgia por los recuerdos pasados. Cuando la nieve caía copiosamente en Pekín en diciembre, Wang Fujin y Don Chang'an-jie se cubrían de blanco. Desde los ángulos donde se erige el terraza dorada imperial se podía ver la ciudad prohibida. De noche, la ciudad prohibida parecía aún más misteriosa y silenciosa. Vicente y yo estábamos sentados cada uno a un lado del salón junto a los ventanales de piso a techo. El reflejo en el cristal mostraba su figura, ligeramente inclinado, con la cabeza baja, sus largos dedos girando distraídamente un cigarrillo. El silencio se había prolongado demasiado. Él pareció darse cuenta y levantó la vista, recostándose hacia atrás. Apoyó el antebrazo derecho en la frente y tras un rato dijo, quédate en Pekín un tiempo más, hasta que pase la nieve. En invierno hace frío. No es buen momento para viajar. Fijé mi mirada en cada objeto frente a mí. Esta casa acumulaba demasiadas huellas. Al alzar apenas la vista, los recuerdos empapados de amor y rencor brotaban con fuerza. Aquellas noches de deseo incansable. Aquellas risas de besos a plena luz del día. Esos momentos que parecían prometer envejecer juntos con un solo vistazo. No, gracias. La casa en Shanghái ya está buscada. Me voy a instalar allí, no quiero seguir molestándote. Se enderezó, pero en un instante volvió a inclinarse, apoyando las manos sobre las rodillas, y me miró con los ojos llenos. No dijo nada más. Con firmeza recolocó mis cosas en su sitio, permitiéndome llevarme solo algunos artículos de uso diario.
Mi pijama debía quedar en el segundo compartimento del armario del dormitorio. Mis zapatos en el armario metálico situado en la esquina junto a la escalera del guardarropa. Mi peluche preferido debía estar colocado con todo cuidado sobre la almohada. Lo fue poniendo todo en su lugar, sin ningún error. Volví la cabeza de golpe y el corazón me dolió en oleadas. Vicente, ¿cuándo llegaste a recordar con tanta nitidez estas nimiedades? Se sentó en la alfombra frente a mí, con una pierna flexionada, mirando las luces brillantes fuera de la ventana. La luz del candelabro interior iluminaba su tez pálida, su camisa negra ligeramente abierta, sus robustos antebrazos remangados y el perfil firme de su rostro. Con un suspiro casi imperceptible, volvió la cabeza y, centímetro a centímetro, acarició mi rostro como si trazara una pintura antigua. Ir a Shanghái por un tiempo está bien. Siento lo de tu madre. Ya hablé con la señora Jin. No volverá a ocurrir algo así. No le contó a Julieta aquel día en que casi llegó a pelearse con la señora Jin, la siempre comedida señora Jin, dejando a un lado toda compostura. Lo recriminó sin miramientos, lo acusó de egoísta y absurdo, de ingrato e irrespetuoso, de no ser merecedor de las familias Zhao y Jian. Su tono fue firme. Zhao Guangui, puedes jugar con actrices si quieres. Con unas cuantas no hay problema, pero no permitas que llegues a no distinguir la realidad. ¿Sabes qué responsabilidad llevas encima? Debes saber qué consecuencias puede traer tu capricho a ambas familias. Ni él pudo impedir lo que la señora Jin quería. Se resignó y cedió. La señora Jin dio un paso atrás. Él alzó la cabeza y casi se le escaparon lágrimas. Solo pudo suplicarle, por favor, no toquen a ella ni a su madre. Te lo ruego. Déjame al menos una salida. Los dedos de Vicente estaban fríos, como si pasaran por cada centímetro de montes y ríos. Dijo finalmente, puedes ir a Shanghái, pero de esta capital del norte, volverás. Julieta, tienes que regresar. Te esperaré en Pekín. Capítulo 19. La casa que compré en Shanghái estaba en Nanlu, a cierta distancia de la bulliciosa zona comercial, ni demasiado animada ni demasiado desierta. Cuando dejé Pekín, Vicente me acompañó al aeropuerto como siempre. Su expresión era tranquila, como si, igual que otras veces, yo solo fuera a rodar fuera de la ciudad. Pero yo no lograba entender, en un callejón sin salida como este, ¿qué más podía intentar? No intercambiamos palabras de despedida, aunque en el fondo sabía que, salvo un accidente, probablemente no volvería a verlo. Él, obstinado, se negó a despedirse, solo insistió en un «vuelve pronto». En el vuelo que me sacó de Pekín, me encontré inesperadamente con Hudson. Me saludó sonriendo. En estos años, las acompañantes a su lado habían pasado como en un carrusel. A veces incluso se podía ver a dos mujeres suyas coexistiendo en armonía. Estaba sentado al otro lado del pasillo, con la cabeza baja hojeando una revista, y sin levantar la vista dijo, en los primeros años, ninguna de esas mujeres a su alrededor dejaba de intentar trepar con esfuerzo hacia él, y ninguna dejaba de temerlo. Pero contigo siempre fue distinto. Todos lo han visto estos años. Ya que él de verdad se fijó en ti, debes estar preparada. No es momento de creer que puedes irte cuando quieras. En este círculo abundan los que tienen una oficial y varias fuera. Si no quieres caer en eso, lo mejor es que seas tajante. En nuestro mundo, la reputación vale más que nada. Yo cerré los ojos, sin responder, pero él sabía que le escuchaba. De vuelta en Shanghái, pasé unos meses entre ansiedad y desasosiego. No volví a Pekín, pero Vicente sí venía a Shanghái, a veces solo para una comida, otras se quedaba unos días. Durante esos meses también llegaba a su fin una nueva serie que rodaba en Indian. La serie era un drama histórico serio, con inversión de varios gobiernos locales. Todos los capitales implicados apostaban mucho por ella. Primero, por la calidad del guión y del equipo de producción. Y segundo, porque el protagonista masculino era Casey, el actor más en boga del momento. El año pasado había ganado numerosos premios por una película. En popularidad e influencia había dejado atrás a todos. Se decía que venía de Hong Kong a desarrollar su carrera en la China continental. Originalmente seguía la ruta de actor de acción, pero en estos tiempos ese camino era difícil de sostener. Su representante, con gran visión, le trazó una nueva estrategia. Julieta, ¿estás bien? Aún vestida con el traje de época. Yo estaba distraída cuando una voz sonó a mi lado. Al girar, vi a Casey con una larga túnica azul. Su rostro estaba entre los mejores del círculo, rasgos profundos, facciones como esculpidas con detalle, y aquella marca en la punta de la nariz que lo hacía inconfundible. Justo gracias a ese aspecto pudo transformarse rápidamente de actor de acción a estrella capaz de brillar en todo tipo de dramas. Negué con la cabeza, estoy bien, gracias. Él, sin darle importancia, me pasó la botella que tenía en la mano. El sol pega fuerte, bebe un poco de agua. Me quedé un momento atónita y luego la tomé, gracias. Al hacerlo,
Recordé que 2 años atrás también había recibido algo de él de la misma manera. En aquel entonces rodaba una serie histórica romántica, y Casey tenía apenas un papel secundario. Apenas coincidimos en escena, tanto que cuando vino con papel y bolígrafo a pedirme un autógrafo, me quedé en silencio un buen rato. Cuando le entregué la foto firmada, Vicente estaba en el coche mirando. Al subir, con semblante sombrío, me preguntó quién era. Solo un compañero. Dijo que a su madre le gustó mucho, así que quería un autógrafo. No vayas a hacer un drama, le advertí mientras me abrochaba el cinturón. Ya en aquel entonces, la posesividad de Vicente estaba completamente expuesta. Detestaba a cualquier hombre que se me acercara y también a todos los que actuaban conmigo. Por eso jamás iba al set a verme filmar, ni intentaba comprender mi trabajo. Después de grabar, mi agente llegó con el contrato en mano. Todo el equipo había depositado grandes esperanzas en esa serie. Habíamos trabajado casi 8 meses para obtenerla, pero al ver las cláusulas, me dolió la cabeza. ¿Tiene que ser filmada en Pekín? Eli me miró y asintió. El contrato lo dice muy claro. A Pekín hay que ir sí o sí. Yo, reprimiendo la molestia, respondí con un capricho, ¿y si no voy? Que la ruede otra persona. Ella, más serena y fría que yo, replicó, son varios cientos de millones en penalización. ¿Estás segura de lo que dices? Cruzada de brazos. Giré el rostro hacia la ventana donde las luces del tráfico brillaban en la noche. Era la primera vez en tantos años que Vicente intervenía directamente en mi trabajo. Las palabras de Hudson resonaban en mi mente. Gente como ellos valoraba el honor por encima de todo. El día en que destrocé el honor de Vicente, su avión aterrizó en Shanghái proveniente del extranjero. Pensé que discutiríamos otra vez, pero me llevó a la boda de su amigo, una de las mayores celebraciones de la capital del norte en los últimos años. En aquella boda se reunieron casi todas las conexiones y contactos de Vicente. Precisamente tras ese evento, todos supieron más o menos que la mujer que mantenía era una desagradecida que mordía la mano que la alimentaba. Hudson, alzando su copa a través de la larga mesa, me dijo en voz baja, Julieta, eres increíble. Él permite que su prestigio sea pisoteado con tal de llevarte a su lado y que todos sepan que eres suya. Al fin y al cabo, nadie se atreve a decirle nada en su cara. Miré a Vicente, que se acercaba hacia mí. Me invadió la incertidumbre y un dejo de amargura. ¿Has hecho de esta partida un espectáculo tan grande? ¿Alguna vez pensaste cómo terminaría una jugada sin desenlace? En el lanzamiento del ramo, la novia, con la que apenas me conocía, me invitó especialmente a subir. Vicente me observaba sentado en el lugar de honor a la izquierda. El ramo iluminado por las luces brillaba en 1000 colores. En medio de aquella felicidad colectiva, no aparté los ojos de él. Vestido blanco, flores colmando el banquete, familiares y amigos reunidos. Ese instante, probablemente fue lo más cerca que estuvimos en nuestra vida sin esperanza de las 2 palabras, matrimonio. A la cuenta de 3. El ramo que simbolizaba la felicidad voló hacia atrás. Yo bajé la cabeza evitando la mirada de Vicente, y giré el cuerpo para esquivar también las flores. La chica que lo atrapó estalló en gritos de júbilo. Al volver a mirar a Vicente, la ligera curva en su boca ya se había borrado, con los labios apretados. Me miraba con esos ojos sombríos y fijos en mí. Capítulo 20. Entonces, ¿me puedes devolver el anillo que te regalé? Pregunté con la cabeza baja, repitiéndolo una vez más. Vicente se quitó el anillo de su mano y buscó por un buen rato en su ropa, antes de murmurar con voz rota, estoy seguro de que lo llevaba puesto. Sí, lo llevaba puesto. ¿Cómo podía haberse perdido? Ese anillo formaba parte de un par. Lo compré a los 18 años con mi primer pago como actriz, sumado al dinero de innumerables trabajos de medio tiempo. Fue la primera vez que compré algo tan caro. Para él tal vez no significaba nada, pero en aquel entonces yo era la única a su lado, y él me colmaba de un afecto sin límites. Ese anillo lo llevó durante 8 años. Su rostro mostraba desconcierto. Abrió la mano vacía y la miró con perplejidad. Aparté la mirada, incapaz de seguir observando. De repente, un gemido ahogado rompió el silencio. Me giré con rapidez y lo vi pálido, cubierto de sudor frío, sujetándose el abdomen antes de desplomarse sobre la mesa. Vicente, conocía demasiado bien su cuerpo. Hacía tiempo que no sufría así de su estómago. Lo ayudé a acostarse en la cama. Le di agua y le acerqué la medicina. Tomé una toalla y limpié el sudor de su rostro. Luego me levanté con intención de preparar un poco de sopa de arroz. Él, con el ceño fruncido, una mano en el vientre, extendió la otra para atraparme, apoyando la frente contra mí poco a poco. No te vayas, Julieta. Enfermo. Vicente parecía una frágil porcelana blanca. Aparté el cabello húmedo de su frente y suavicé las arrugas de entre sus cejas. No me voy. Solo voy a prepararte algo de comer. No quiero comer. Quédate. Cada vez que recaía con el estómago se convertía en otra persona, infantil.
irracional y caprichoso, mientras no cruzara la línea de lo imperdonable. Yo era incapaz de dejarlo de lado. Las marcas que nos habíamos dejado eran demasiado profundas. Si no nos veíamos, estaba bien, pero bastaba una mirada para que ese dolor de arrancar un pedazo del corazón regresara, como si una sierra me desgarrara la mente. Vicente tomó la medicina y durmió toda la noche en la cama. Yo lo velé desde el sofá, en vela toda la madrugada. A la mañana siguiente desperté recostada en su brazo. Igual que en aquellos miles de días y noches del pasado, abrir los ojos y encontrar su mandíbula como primera visión. Retrocedí un poco y casi caí de la cama, pero él flexionó el brazo y me atrapó. Llama a tu secretario, que mande al chofer a recogerte. No dije nada más. Puse su ropa sobre el sofá y lo miré con calma. Él, apoyado contra el cabecero, dijo en voz baja, espera un poco más. ¿Esperar a qué? ¿Hasta cuándo? Ya no quería indagarlo. Capítulo 21. La prometida de Vicente se llamaba Diana. Quería verme, y la gente a su cargo prácticamente me obligó a ir. El encuentro fue en una casa de té extremadamente privada en Hingham. Nos sentamos frente a frente. Diana tenía un aporte casi idéntico al de la señora Hin, noble, correcto, y fuera del alcance. En la mano derecha, apoyada junto a la taza, llevaba un anillo, el par del que Vicente llevaba. De vez en cuando el sol se posaba sobre ese diamante y un brillo blanquecino como lanzas me atravesaba, haciéndome doler por dentro. Me miró sonriendo y fue la primera en hablar. Señorita Julieta, a mí eso no me importa. Quedé desconcertada. ¿Cómo? Su sonrisa se volvió aún más impecable, aún más formal. No me importa que tú y Wani, él no me ama, así que no me importa a quién ame. Yo no me caso solo por ese hombre. En esta sociedad, las relaciones de interés importan más que cualquier pasión, y él evidentemente está algo desorientado. He pensado que tú eres dócil, sensata y obediente, que te quedes a su lado está bien. Luego ya buscaré por fuera a quienes hacen el papel que convenga. Con alguien de buen nombre como tú, yo puedo estar tranquila. Sabía que Vicente no era solo Vicente, en esta sociedad se había convertido en un símbolo. Todos los valores que se desprendían de ese símbolo formaban su vida y su destino ineludible. Pensándolo bien, lo que decía no estaba totalmente equivocado. Era la norma en ese círculo, la norma en esta sociedad, pero era la persona a la que yo había amado con toda la juventud. Y no podía permitir una sola palabra de menosprecio. ¿Qué lo consideras? ¿Una herramienta para un matrimonio estable o un objeto para repartir a discreción? Aguantando la náusea, pronuncié las palabras con esfuerzo. Él no es así. No se trata de amar o no amar. Si decide casarse contigo, asumirá la responsabilidad. Apenas lo conoces y ya lo juzgas mal. Tú. Me levanté. Ya no tenía derecho a decir más. Solo susurré. Tú no te importas. Yo sí. Diana mostró una expresión de desagrado. No pensé que la señorita Julieta fuera tan difícil de tratar. No quise enredarme más con ella. Me levanté y quise salir. En el momento en que di un paso, Vicente y su madre aparecieron por la escalera. Al verme, él se quedó en seco por un instante, y su ceño se frunció al instante. ¿Qué haces aquí, Diana? La señora Hin apareció antes que él y saludó a Diana con la mano. Los tres quedaron de pie juntos. Me sentí helada. Supe que no debía estar allí. Vicente empezó a acercarse. Retrocedí como una presa asustada. No te acerques. Mis dedos apretaron hasta palidecer. No te acerques. Con solo la presencia de su madre sentí que se me rompía la columna. No podía soportarlo. Él detuvo los pies y, con el rostro duro, dijo hacia atrás, ¿por qué no os vais un momento? Vale. Me di la vuelta y vi otra salida por la escalera. Me fui sin mirar atrás. El teléfono de Vicente sonó una y otra vez. No contesté. Hudson también llamó varias veces. Apagué el móvil y entré a casa con las manos y los pies helados. Hudson devolvió la llamada a Vicente. Antes de colgar dijo pausadamente, Vicente, Diana ya ha metido la pata hasta el hueso con Julieta. ¿Qué le vas a hacer? Julieta no puede seguir por ese camino. Dale una salida. No la empujes hacia esa vía. Los dedos de Vicente apretaron el teléfono con fuerza. Respondió con frialdad, ¿a qué clase de hombre me tratas de convertir? ¿Y tú crees que puedes cruzar la línea y darme lecciones así? Cuando explota la emoción, las palabras hieren más. Después de un instante, Vicente se calmó y dijo, lo siento, no era mi intención. Hudson, al otro lado, rió suavemente, sí, en estos 20 y tantos años, solo una vez me atreví a hablarte así. No habrá una segunda vez. La puerta se abrió y Vicente entró en la noche. Caminó hasta quedarse frente a mí con precisión. Alzó la mano, me rozó la cara y me abrazó. Vicente, ¿qué sigues esperando? Mi mejilla pegada a su camisa. A través de la tela sentí el calor de su pecho. ¿Cuántos 8 años más vamos a tener para arriesgarlo todo? Deja de esperar. En la corriente del mundo, nadie queda al margen.
Pero el amor, cuanto más se estira, más se rompe hasta quedar hecho pedazos. En la oscuridad de la habitación nos apoyamos el uno en el otro, hasta que las luces de neón de fuera se encendieron y se apagaron. Al fin habló: ¿no siempre quisiste ver las auroras? He estado muy ocupado estos años y no he tenido tiempo. Ven, acompáñame por última vez. Tras un rato largo, asentí con la cabeza. De acuerdo. Capítulo 22. Pasamos una noche en Helsinki y al día siguiente partimos hacia Rovaniemi, aquel santuario mundialmente reconocido para contemplar la aurora boreal. Entre la multitud de rostros emocionados en el trayecto, nadie sabía que este sería nuestro último viaje juntos en esta vida. Bajo aquel cielo ancestral y deslumbrante, dejamos a un lado la sociedad y los títulos, y nos besamos con seriedad. Un torrente de amor ardiente, como si hubiera cruzado miles de millones de años luz, finalmente hervía, brillaba y se extinguía, bajo un firmamento estrellado como diamantes. En la oscuridad entrelazamos con toda la ansia de una vida entera. Todo lo que ya no podía expresarse con palabras se confirmaba una y otra vez en la profundidad de aquel encuentro. Rostros difusos en la penumbra, miradas empañadas, sentidos caóticos. La ambigüedad desbordada llenaba el aire hasta dejarnos sin aliento. Vicente no tenía interés en la aurora. Todo su tiempo lo gastaba en contemplar a la persona a su lado, delineándola con la mirada palmo a palmo, como si quisiera llenar con ello las décadas venideras. Bajo el manto de luces de colores, la figura de la muchacha que alzaba la cabeza parecía superponerse a la de sus 18 años. Aquel año, ella había entrado en su vida. En el aeropuerto, los vuelos partían en dos direcciones distintas. Permanecimos un momento en la multitud. Anda, no mires atrás. Vicente apoyó sus manos en mis hombros y lentamente me giró. Arrastré la maleta unos pasos y me detuve. Quise permitirme, aunque fuera la última vez, un gesto egoísta y caprichoso. Vicente. Me volví, y como en tantas veces pasadas, abrí los brazos hacia él. Antes de que las palabras salieran, las lágrimas ya caían. Él avanzó a grandes pasos. El viento agitaba su abrigo negro. Me abrazó con fuerza, como si quisiéramos fundir el alma del otro dentro de nuestros huesos. En las décadas que restaban de nuestras vidas, ya no estaríamos juntos. En su garganta se arremolinaban muchas frases, pero al final solo murmuró: de ahora en adelante, cuida de ti misma. La Vía Láctea se derramaba, el universo giraba, el tiempo corría. En la extensión de los años luz, nuestra corta vida era insignificante. Todo aquel torbellino de amor y odio era un regalo del tiempo, y a la vez se recluía en la memoria. Vicente, contigo hasta aquí llegó nuestro camino en esta vida. Epílogo. 3 años después, Julieta y Casey anunciaron al mismo tiempo en sus estudios la feliz noticia de su matrimonio. El debate en Internet alcanzó un clamor ensordecedor. Justo cuando Vicente sufrió un accidente de coche en un viaducto de Pekín, su esposa acudió al hospital y de inmediato bloqueó toda información hacia el exterior.